gracias por su comparecencia a esta clase. Vamos a mirar la tercera lección de este discipulado de la conversión que hemos estado mirando. Vimos la primera lección, les recuerdo, la primera lección que tuvimos en la necesidad de la regeneración, cómo nacen las personas en Cristo y hay una radical transformación. No es ser agradables, sino ser nuevas personas. En la segunda lección vimos cómo debemos ser salvados y no solamente sinceros, porque mucha gente cree que la sinceridad le va a llevar a una salvación y no es suficiente. Nunca será suficiente nuestra sinceridad porque siempre vamos a estar en débito, o sea, siempre vamos a estar en deuda con esa circunstancia. Esta noche, como ya les envié al WhatsApp de la iglesia, vamos a ver la lección número 3, que es discípulos, no decisiones. Y vamos a ver de qué se trata esta preciosa lección. Cuando Cristo llama a un hombre, Él le ofrece venir a morir. Dietrich Bonhoeffer. Este señor, Dietrich Bonhoeffer, ya creo que lo había mencionado en alguna lección anterior. Él fue un creyente, un líder cristiano alemán. Ese apellido es muy característico de Alemania. Y él participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo en la época de Adolfo Hitler. Él nació en febrero de 1906 y él murió en 1945. Y traigo a colación este personaje porque lo que dice en el comienzo de la lección, esta frase que él consignó en su vida y en su diario, cuando Cristo llama a un hombre, Él le ofrece venir y morir. Él la vivió, este hombre la vivió literalmente, porque siendo un pastor protestante, un pastor y teólogo luterano, él fue arrestado y encarcelado a causa de protestar contra o resistir contra ese nazismo. Mientras él fue preso, mientras él estuvo preso, él fue acusado falsamente o pretendidamente de haber formado parte de un complot, supuestamente un complot de miembros de una oficina de inteligencia militar, y entonces los acusaron de que planeaban asesinar a Adolfo Hitler por su resistencia a esas políticas nazis, y por esta razón él finalmente fue ahorcado el 9 de abril del 1945. O sea que él alcanzó a vivir solamente 39 años, pero dejó un legado y dejó varias máximas que han enriquecido la literatura cristiana de la iglesia del siglo pasado. Así que cuando Cristo llama a un hombre, le ofrece venir a morir, es porque cuando vamos al Señor, cuando Él nos llama a salvación, lo único que nos puede esperar es morir a nosotros mismos, si de verdad fuimos llamados por Dios y si de verdad
contestamos ese llamado del Señor. Dice ahí en sus notas, en la lección que les envié, Primera de Tesalonicenses 1, del 5 al 7, dice: pues si nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. El apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Tesalónica que el evangelio no solamente se trata de palabras, no solamente se trata de dichos, sino que se trata de demostrar lo que hablamos en poder del Espíritu Santo, con plena, absoluta y total convicción, o sea, con una fe certera. Y él se pone como ejemplo con todos los demás hermanos de la clase de personas que demostraron ser con estos hermanos de Tesalónica, una transformación real, porque el apóstol Pablo, recuerden, persiguió la iglesia y ahora sufría y vivía y moría por los hermanos en la fe. Dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Implicaba el apóstol Pablo, estaba implicando que cuando uno llega a los pies de Cristo, cuando uno acepta esa salvación, cuando es genuina la conversión, por supuesto, vamos a tener resistencia. La primera resistencia está dentro de nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, en el mundo, porque el mundo no quiere saber nada del creador, de Dios, y el enemigo que usa al mundo y nuestra carne para atacar esa gracia de Dios en nosotros. Así que vamos a tener tribulación, y a eso se refería Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer se refería a que cuando venimos al Señor, cuando Dios nos llama, vamos a tener que enfrentar hasta la misma muerte. Y él, como les dije en la historia inicial, él pagó con su vida el ser un creyente consagrado, verdadero, auténtico. Así que dice que habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, algo que lo refrenda también Santiago 1:2, que cuando estemos en diversas pruebas vamos a tener sumo gozo, supremo gozo, alto gozo, máximo gozo. Y eso es imposible experimentarlo si no es a través del Espíritu Santo. Porque nadie en sus 5 sentidos va a tener el gozo y la alegría de ser azotado por causa de predicar el Evangelio, sin estar haciendo nada malo, sin estar cometiendo ningún delito. Y sin embargo viene la persecución y viene aún hasta la misma tortura y muerte. Y sin embargo vamos a experimentar. Y lo mismo puede suceder en cualquier tipo de prueba, no solamente la persecución, en la enfermedad, en la opresión, el estrés que pueda ejercer el enemigo y el mundo y la carne y todas las cosas que se nos oponen en nuestra vida, problemas de tipo o pruebas de tipo económico, de tipo orgánico, físico, de tipo social,
desechados por la sociedad, por la familia, etcétera. Sin embargo, vamos a experimentar el gozo del Espíritu Santo. Esto implica una realidad de una conversión genuina. Por eso este discipulado se llama así, el discipulado de la conversión. Dice el versículo 7 de 1 Tesalonicenses 1, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Los hermanos de Tesalónica fueron un ejemplo para otros hermanos en otras regiones circunvecinas, porque ellos dieron testimonio de una auténtica conversión, de una conversión real. Por eso esta lección se llama discípulos, no decisiones. Para muchos las decisiones religiosas son parecidas a alguien que se convierte en un hincha de fútbol, en un hincha, fanático de fútbol o algo así. Lo más importante para una hincha de fútbol es esa decisión. No importa lo que ocurra el resto de su vida, lo importante es que ahora yo soy hincha del mejor equipo del país. Y no se los digo para que no me echen cosas. Bueno, nuestro papel, en cambio, en una conversión, lo que lo que va a suceder en nuestra vida en una auténtica conversión, no es solo hacer decisiones, sino principalmente vamos a seguir a Cristo por medio del arrepentimiento. Y eso lo refrenda la palabra de Dios. Dice Marcos 1, 14 y 15, después que Juan había sido encarcelado precisamente por causa de predicar el Evangelio, dice la palabra de Dios en Marcos 1, 14, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, proclamando las buenas noticias de la salvación en Él mismo, en el Evangelio del Señor Jesucristo, en la salvación en ese Mesías venidero, que era el mismo. Dice el versículo 15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Él era el reino de Dios, el rey del reino de Dios estaba en la tierra. Dios se había encarnado, el reino estaba presente. Y fíjense en la exhortación del Señor Jesucristo cuando interviene. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Un arrepentimiento y una fe que debían tener. Eso implica una conversión, no solamente una decisión, sino un discipulado. Cuando entendemos este asunto de los maestros desde la antigüedad, pero principalmente hace 2000 años que tenemos los registros claros en la palabra, recuerden que un maestro era casi como una institución, como una universidad, donde los seguidores se inscribían. Yo quiero ser discípulo de Pablo, yo quiero ser discípulo de Pedro, yo quiero ser discípulo de Jesucristo, yo quiero ser discípulo tal. Entonces uno se anotaba. Sin embargo, el único que hizo las cosas completamente diferentes a todas esas personas que tuvieron seguidores es que Jesucristo fue el que llamó a sus discípulos. Eso no había sucedido en el mundo judío, que el maestro fuera el que llamara a sus discípulos. Los discípulos, como uno cuando aspira a la universidad, yo quiero ir a tal universidad, y va uno y compra el formulario y uno se presenta y uno aspira. Es la persona la que busca la universidad. No, la universidad no va a llegar a su casa a tocarle y decirle, oiga, ¿usted no quiere estudiar aquí?
Bueno, no sé, algunas de pronto, pero no es lo usual. Exactamente lo mismo pasa o pasaba con ese discipulado. Por eso el Señor Jesucristo habla de que aquí está el reino. Quienes vayan a seguir o vayan a vivir, son llamados a pertenecer a este reino, tienen que pasar por un arrepentimiento genuino y la fe, la convicción, la absoluta seguridad, la fe en el Evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. Así que si nuestra eternidad está en juego, debemos tener una conversión correcta, una verdadera conversión. Que no nos llegue el día, hermanos, en el que vamos a enfrentar el juicio de Dios y todavía estemos con dudas o peor todavía, autoengaños, con el autoengaño de habernos creído hijos de Dios sin haber nacido de nuevo. ¿Qué significa entonces esto que el Señor planteó en esta introducción cuando el Señor Jesucristo dijo que el tiempo del reino de Dios ya se ha cumplido? Ya estoy aquí, se ha acercado, el rey del reino de Dios está en la tierra. Arrepentidos y creed el Evangelio. ¿Qué significa arrepentirse y creer? Es lo que pretendemos ver esta noche. Bueno, si no alcanzo toda la lección, ya sabemos, la dividimos en dos. ¿Qué significa arrepentirse y creer? Bueno, para eso tenemos una conversión modelo, porque en la Biblia precisamente Dios establece esos patrones y esos modelos para que nosotros aprendamos de ahí. Dios nos hace nuevos. En una conversión hay un nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Y es tan grande, es tan maravillosa, tan espectacular, tan evidente una conversión genuina, que para Nicodemo eso era algo imposible. Eso, cuando él dijo de siendo viejo, meterse en el vientre, él no estaba diciendo eso por ignorancia, que no entendía qué era convertirse y tal, sino era tan imposible lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo como meterse un adulto en el vientre de la mamá y nacer de nuevo. Eso, y por eso el Señor Jesucristo lo llevó a la glorificación del Espíritu Santo, mostrando que era del Espíritu. Nacer de nuevo era una obra sobrenatural de Dios a través de las personas. Así que Él nos regenera, Él actúa para salvarnos, Él nos justifica al otorgarnos su justicia perfecta y al otorgarnos su perdón, y nos une a sí mismo, o sea, nos acoge como uno solo y nos introduce al cuerpo de Cristo, a Él mismo, a su pueblo escogido. Yo pasé 16, 17 años sin entender que era parte del pueblo escogido de Dios. Yo pensé, y me lo habían enseñado así, que Dios tenía dos pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento, pero que eran dos pueblos. Y realmente cuando llegué a la teología reformada y supe que, o entendí, y ya eso ya lo había leído, pero es que desafortunadamente uno se rige muchas veces por lo que le enseñan, por los maestros, y no, uno no se rige por la palabra de Dios, sino por lo que le han enseñado o le han dicho, en vez de haber cuestionado. Bueno, cuando dice Gálatas que de los dos pueblos hizo uno, que quitó la pared intermedia, ¿a qué se refería? Y siempre
nos salían con algunas cosas que nada que ver con la realidad de la palabra de Dios, pero entendiendo eso, ya podemos ver cómo Dios nos convierte y nos hace parte de su pueblo, pero esto Él nunca lo hace en contra de nuestra voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios es soberana y Él es el único que puede convertir a alguien, pero Él no lo hace a la fuerza. O sea, no va en contra de nuestra voluntad. No es que nosotros nos rehusemos y yo no quiero, bueno, ya me tocó. No, 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 no. Y eso es lo lindo de la teología reformada, que Dios es soberano en la conversión. El hombre es soberano en la condenación. Y Dios, a quienes ha escogido, nos ha llevado con lazos de amor, con lazos de misericordia, de gracia. Y por supuesto, su amor que derrite nuestro corazón cuando entendemos esa salvación nos lleva a Él. El ejemplo lo vemos ahí en los tesalonicenses que escucharon el Evangelio por boca de Pablo con el poder del Espíritu Santo y ellos fueron convencidos en medio de las aflicciones y persecuciones y pruebas. Ellos se volvieron, ellos imitaron a Pablo porque Pablo imitaba a Cristo y conocieron el gozo de Dios a través del fruto del Espíritu Santo. Esto fue tan evidente, esto fue algo bien real, bien evidente debido a vidas, a su transformación. Se convirtieron de tal manera que fueron ejemplo para otros hermanos, para otras iglesias, para otras naciones. Lo que no hizo Israel en el Antiguo Testamento, que debe ser ejemplo y modelo para que todas las demás naciones dijeran, uy, yo quiero tener a ese Dios, nosotros queremos regirnos por esos mandatos, por esos mandamientos. Desafortunadamente Israel étnico no cumplió la voluntad de Dios y falló catastróficamente, lamentablemente. La iglesia sí lo empezó a hacer y la iglesia por eso es perseguida, porque este mundo anda en tinieblas y en pecado y no quiere que la luz les ilumine sus circunstancias y sus realidades espirituales y morales. La conversión requiere un arrepentimiento. Para convertirse en creyente, en un cristiano verdadero, se requiere el arrepentimiento ¿de qué? De los pecados. La palabra arrepentimiento conlleva una idea de dar media vuelta. Ya lo he dicho varias veces, pero cuando una reina de belleza le dicen, ay, ¿cómo cambia su vida? Ay, no, son un giro, me dio la vida, me dio un giro de 360 grados. 360 grados es quedar en la misma dirección. Esto es un giro de 180 grados. El arrepentimiento implica una vuelta para empezar a marchar en contra de lo que antes se estaba haciendo. Ir en contra de la corriente. Es volverse, voy en esta dirección, entonces me devuelvo en sentido opuesto. Ese arrepentimiento es necesario. La conversión requiere un arrepentimiento que, gracias a Dios, también es provisto por el Señor. No depende de ustedes ni de mí, hermanos. Dios nos arrepiente, Él nos da el arrepentimiento para que nos volvamos a Él. Hechos 3:19 dice, perdón, Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Si ustedes se dan cuenta,
está narrando Hechos 3:19, lo mismo que el Señor Jesucristo dijo acerca del reino. Arrepiéntanse, arrepiéntanse y crean. ¿Por qué? Porque el arrepentido aquí en arrepentidos, en Hechos 3:19, ese arrepentimiento, y convertidos es exactamente creer en el Evangelio, seguir el Evangelio, volvernos discípulos de Cristo. En Hechos 26:20 dice, sino que anunciaban primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían ¿qué? Arrepentirse y volverse a Dios. Términos sinónimos. Convertirse es volverse a Dios. Creer en el Evangelio es volverse a Dios o convertirse. Son términos genéricos o sí, sinónimos que implican la misma acción. Es arrepentir y creer. Eso es arrepentimiento y fe. Son dos cosas que van absolutamente ligadas de la mano. Más adelante explico cómo en la palabra de Dios podemos ver que muchas veces, la gran mayoría de veces van juntas el arrepentimiento y la fe, como los ejemplos que estamos viendo esta noche. Pero a veces sale arrepentimiento solo o sale fe sola, pero no se pueden desligar. Cada vez que están solos, conlleva la idea, el arrepentimiento conlleva la idea de la fe o consagración o volverse a Dios o creer en el Evangelio. O cuando está solo, la fe conlleva la idea de arrepentimiento. Eso lo dicta el contexto según el pasaje que se refiere a la palabra de Dios. Así que arrepentidos y convertidos implica un cambio de dirección y no es solamente, digamos, yo voy en este sentido y doy la vuelta, pero me quedo ahí quieto. No, no tiene ningún efecto. Y eso pareciera que estuviera sucediendo en muchos supuestos hermanos. Digo supuestos porque no podemos catalogar de convertidos o creyentes a personas que de pronto no manifiestan las evidencias de una salvación auténtica. Y entonces es como si la persona diera media vuelta y entonces dice, ay, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, creo en la palabra, creo tal, voy a la iglesia cristiana ahora y no han experimentado una conversión, porque no dieron la vuelta y empezaron a ir a Cristo, a seguirlo, a, a vivirlo, a obedecerlo, a amarlo, a sentirlo, vivirlo, experimentarlo y predicarlo, enseñarlo. Por eso son personas que han tenido un grado de arrepentimiento, cierto grado de remordimiento más bien, no arrepentimiento sino remordimiento, pero no conversión, pero no conversión. Entonces toca entender muy bien que el arrepentimiento conlleva la media vuelta, 180 grados de giro, y arrancar en contra de la corriente, en contra del mismo sentido en que antes iba. Esto es como decir en un río están los peces, creo que es la especie de del salmón. En los ríos ustedes pueden ver en YouTube
cómo los peces, y sobre todo el salmón, creo que es la especie, se gira y va en contra de la corriente y navega o nada y salta y pasa corrientes tempestuosas de ríos enteros y todo, y llega. O sea, es un esfuerzo mayúsculo, es un esfuerzo real. Bueno, parecido a eso está dado el arrepentimiento. Nos va a costar seguir a Cristo. ¿Qué nos va a costar? Bueno, el Señor Jesucristo dice que el yugo de Él es fácil y Él hace ligeras esas cargas cuando descansamos en Él, pero nos va a costar nuestra vida, nos va a costar una profesión. Yo renuncié a mi profesión, no porque me lo pidiera el Señor, fue intuitivo, yo no tenía ni idea qué es lo que estaba diciendo y haciendo. Y aunque seguí pintando muchos años más, renuncié en mi corazón a buscar los réditos que traía de la fama y el dinero. Y por eso no necesariamente tiene que ser la misma experiencia a todos, pero sí nos va a costar nuestra vida, sí nos va a costar nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, todas esas cosas, esos planes humanos. Dice Primera de Tesalonicenses 1:9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis, ahí está la conversión, de los ídolos a Dios, ahí está el arrepentimiento, ya no más ídolos, sino girar para Dios, para servir, fíjense bien, que están las dos acciones metidas también en casi todos los pasajes que habla de la salvación, para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando dice, os convertiste de los ídolos a Dios, ya, no, era por algo dieron media vuelta, para empezar a servir, a seguir, a amar, a obedecer al Dios vivo y verdadero. Ya no siguieron la corriente del mundo. ¿Qué pasa si en ese río los peces se dan media vuelta, 180, pero no hacen nada? Igual la corriente los va a llevar allá al precipicio, a la cascada, se van a estrellar allá contra la roca, se van a matar. Pareciera que muchos supuestos creyentes están en esa tónica. Dice que hicieron una confesión de fe, que creyeron en el Evangelio y ahora cambiaron la religión católica romana por la religión cristiana y no han cambiado sus vidas, no han transformado sus vidas, no manifiestan frutos de una conversión auténtica. Y por eso lo anterior, todo esto que hemos visto esta noche hasta ahora, implica un giro radical o reorientación, no meramente un cambio moral o de comportamiento. Se trata de una reorientación de la adoración que teníamos antes. Antes adorábamos cosas del mundo o a nosotros mismos o a alguien más. Pero ahora el corazón, dice la lección, su corazón dio la vuelta de alabar los ídolos a alabar a Dios. Y aquí toca eh, entender muy bien lo que es un ídolo. Un ídolo que es lo que a veces nosotros no comprendemos que todavía tenemos, pero lo tenemos. Un ídolo es algo o alguien o algo sin el cual uno no puede ser feliz o sentirse completo o satisfecho. Cualquier cosa puede ser un ídolo. No solamente lo que refrenda la Biblia muestra que un ídolo, según la Biblia, es una imagen o una representación de un Dios falso
o de una divinidad que se venera o se adora como si fuera divina, como si fuera Dios mismo. Bueno, es que esa es la forma como la Biblia lo muestra, pero en la parte práctica, en la parte devocional, en la parte aplicacional, un ídolo puede ser el sexo, el dinero, la opinión de otras personas, el qué dirán, la seguridad puede ser nuestro ídolo, el control, eh, tener el control en las cosas. Los hombres queremos tener el control del televisor o el celular, ¿sí? Un ídolo puede ser mi conveniencia, yo hago esto, entonces eso me conviene. Busco siempre el favorecimiento en primera persona. Aspiraciones, hermano, yo quería ser el mejor artista del país. Yo quería dar eh, claro testimonio de superación y todas esas cosas que le meten a uno el mundo y la carne misma y el mismo enemigo, de que podemos ser alguien en esta vida, que nos demos a respetar y a conocer. Yo luché por eso. Yo luchaba por ser el mejor artista del país. Alcancé a ser el mejor artista de la Universidad Nacional los últimos 5 semestres. Me gané la matrícula de honor después del accidente que tuve a mitad de carrera. Pero cuando Dios me salvó, esos sueños y esos anhelos, esos deseos se evaporaron como humo. Y no sentía ningún deseo, ni gana, ni... Ya había ido a Europa, ya había conocido, había viajado por algunos países de Europa, y el sueño dorado de un artista es estar estudiando en las academias de arte de París, en Francia, de Londres, en Inglaterra, de Alemania, etcétera, de otros países. Y eso, sinceramente, perdió toda gracia. Yo no sé, es como si le quitaran a uno los deseos, las ansias. Es como cuando ustedes tienen hambre y comen algo y se sacian y ya, pasó el deseo, pasó, se sacia uno. Eso pasó cuando Dios me salvó, llenó el vacío de mi corazón y estuve completamente satisfecho. Y por eso estos ídolos, estas esperanzas, esto es lo que domina nuestro tiempo y nuestra energía. Un ídolo es eso. Nosotros fuimos creados para adorar. Dios nos creó con el propósito de adorarle a Él. Pero con la caída la gente distorsionó la adoración al Dios verdadero y empezó a adorarse a sí mismo o a otras cosas o a otras personas. Por eso una persona sin Cristo, sin Dios verdaderamente, adora cualquier cosa, adora lo que sea, pero adora. Ay, no, yo no soy, no, yo soy neutro, yo no tengo adoración de nada. No, no, ni siquiera yo soy religioso, ni siquiera yo creo en Dios, no creo en la Biblia, no creo en la iglesia, no creo en los santos, ni en las vírgenes, no creo en nada, no tengo fe, no, yo soy neutro. Soy ateo, me declaro agnóstico o ateo o lo que sea. Y resulta que se está adorando a sí mismo porque se está dictando su propia voluntad. Y eso es autoadoración. O está adorando al, al Hegel o al Marx o a los filósofos más antiguos, Sócrates, cualquiera de esos grandes filósofos que existieron, Platón, cualquiera de esas filosofías o religiones, o no sé, terminan adorando cualquier cosa. El ser humano es un adorador por naturaleza.
fuimos alambrados, fuimos creados con ese chip, adorar al Creador. Por eso, hermanos, si no estás adorando a Dios, estás adorando algo o a alguien diferente. Y eso es grave, porque si no se adora a Dios, ya sabemos el destino eterno. Un ídolo, como les dije, según la Biblia, era esa imagen o un falso Dios. Pero devocionalmente es cualquier cosa que nos domina fuera de Dios. Si Dios no es tu Señor, si Dios no es tu amo, tu dueño, entonces eres esclavo del pecado o esclavo del mundo o esclavo de Satanás, pero eres esclavo de alguien o de algo diferente a Dios. ¿Qué pasa cuando Dios nos llama a salvación? Nos convertimos y somos ahora sus esclavos. Bueno, eso lo vemos ya por tiempo la próxima semana, si Dios quiere, pero complementando este asunto de los ídolos, la Biblia advierte claramente, hermanos, que la adoración de ídolos implica que vamos en contra de la voluntad de Dios, porque Dios es el único digno de adoración y alabanza. Así que desde la misma antigüedad, diferentes pueblos adoraron dioses falsos, ídolos, y muchos de esos ídolos estaban conformados por demonios, espíritus o ideas paganas que se estaban representando en esos matachos, en esas imágenes, en esa forma de actuar o de pensar. Ídolos que exigían sacrificios hasta humanos y niños y todas esas cosas. Así que todo lo que nuestro corazón, en nuestro corazón, tome el lugar que debe ser de Dios, el trono de todo corazón del ser humano debe ser de Dios. Sean personas o cosas, todo lo que tome ese lugar de Dios es un ídolo. ¿Cómo saber que algo o alguien se está convirtiendo en un idólatra o tiene un ídolo o algo se me está convirtiendo en ídolo en mi vida? Bueno, hay varias cosas para poder detectar cuando estamos siendo desviados a esa idolatría, pero solamente abstengámonos de algo, abstengámonos del celular, abstengámonos de la televisión, de, no sé, cualquier cosa que lo esté convirtiendo en ídolo por un periodo de tiempo. Y si empezamos a experimentar ansiedad, temor, fijación, no me puedo quitar esto de la cabeza, pero es que, uy, es que tengo ganas de... Entonces es que ya se ha fabricado un ídolo más en nuestra vida, en nuestro corazón. Ese lugar del corazón debe ser ocupado solo por el Señor. Y no deberíamos vivir o poder vivir como creyentes sin orar. Yo no puedo vivir sin oración, sin leer u oír, o ambas cosas, leer y oír la palabra de Dios diariamente, sin interactuar con los hermanos en la fe, sea de la iglesia nuestra o sea de otras iglesias. Hermanos, eso es imposible para un verdadero hijo de Dios. Como un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que ponemos por encima de Dios en nuestras vidas. Hay algunas preguntas que pueden ayudarnos a identificar si tenemos ídolos en el corazón. Y puede ser preguntas muy sencillas, pero claves para identificar si estamos siendo desviados a algo que nos va a llevar, evidentemente, al lago de fuego eterno, porque allá es donde se va a quemar toda esa cantidad de ídolos e idólatras. ¿Cuáles son tus hábitos? Esa es una pregunta clara para saber. Entonces debemos examinarnos o examinémonos qué es lo que nosotros miramos, qué es lo que nosotros escuchamos, qué es lo que nosotros buscamos en el internet.
Y podemos hacernos otra pregunta. ¿Te sentirías incómodo si alguien más viera tu historia de búsquedas en tus redes sociales o lo que sea? Nos daría vergüenza de que estén viendo, si no, mire, este no es sino buscar ahí pornografía, este no es sino buscar, no sé, autos de lujo, ropa, moda, lo que sea, no sé. No es que sea pecado eso, pero es lo que habitualmente buscamos y buscamos y buscamos, y hasta que no leemos esas noticias, eh, convertimos en ídolos cualquier cosa. Y si nos daría vergüenza que alguien viera nuestro récord, nuestro historial, hermanos, estamos en riesgo de la idolatría. Los hábitos revelan nuestros deseos internos, pero Dios, en cambio, sí los ve. Puede que sintamos vergüenza que nos los descubra alguien más, pero ¿qué de Dios si Él sí conoce lo que estamos mirando, lo que estamos buscando continuamente, diariamente? ¿En qué pensamos, hermanos? Otra pregunta. ¿En qué pensamos cuando divagamos, cuando nos estamos pensando algo y tal y nos perdemos en esa, en esa mente y entonces empezamos a divagar? ¿A dónde nos conduce ese hecho? Observemos bien, hermanos, a dónde nos van a llevar nuestros pensamientos cuando no estamos enfocados en algo específico, en una tarea específica, porque eso va a revelar lo que tenemos en el corazón. Si el ídolo que yo tengo es mi orgullo, entonces esos pensamientos van a estar planteándose siempre es en lo más beneficioso, en lo que más me convenga, en lo que más me dé rédito, en lo pragmático, en lo que sí funciona para mí, entonces ahí sí lo hago, etcétera, etcétera. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado a dónde nos llevan los pensamientos cuando no estamos voluntariamente concentrados en alcanzar una meta o una tarea o algo, ejecutar algo. Eh, Nuestros pensamientos revelan nuestras inclinaciones, hermanos, y Dios las conoce todas, todas nuestras inclinaciones. Nuestros pensamientos los conoce Dios. Otra pregunta, ¿qué reflejan nuestras palabras? Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras que nosotros usamos en las redes sociales, en conversaciones, en el WhatsApp, esto muestra lo que realmente hay en nuestro interior. Entonces, la forma como lo expresamos, lo que decimos, eso está reflejando nuestra vida interior. Otra pregunta, ¿qué persigues en la vida y por qué? Entonces, reflexionemos sobre cuáles son las metas mías y los deseos míos para mi vida. Ser rico, ser famoso, descansar, pensionarme a los 40 años para poder disfrutar del mundo y tal. Buscamos la felicidad, otra pregunta, ¿buscamos la felicidad en algo que no es Dios? Buscamos esa felicidad, esa satisfacción, ese gozo en el dinero, en el estatus, en la profesión, en mi cónyuge, en qué buscamos esa plenitud. Si no es Cristo nuestra plenitud, estamos en la olla. Ni siquiera hemos nacido de nuevo. Creemos que seríamos infelices si no obtuviéramos estas cosas por las cuales muchas veces luchamos. Así que hay muchas preguntas que nos pueden conducir a esa realidad. De verdad, yo estoy en riesgo de convertirme en un idólatra y ahora es hora de arrepentirse y seguir a Cristo. O sea, nos apartamos del pecado y empezamos a cambiar ese comportamiento bajo la dirección de Dios. Así que debemos identificar, hermanos, si hay algo que desplace a Dios en nuestro corazón, porque Dios
sí lo tiene todo identificado. Recuerden, hermanos, que reconocer nuestros ídolos de una forma genuina, honesta, sincera, es un paso muy importante para mantener una relación cercana con Dios y para poder centrar nuestras vidas en Él y en su voluntad. El primer ídolo, recuerden, el primer ídolo de todos los seres humanos somos nosotros mismos, es nuestro orgullo, es el más grande ídolo que ustedes y yo tenemos, nosotros mismos. El más grande ídolo sobre la tierra es nuestro yo primero, yo segundo, yo tercero, yo. El yoísmo, el egoísmo, el egocentrismo, el egomaniaquismo, todo eso. Hacer nuestra propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo, con la inspiración del Espíritu Santo, escribió en 1 Corintios 8:4: por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Es que un ídolo no es nada. ¿Qué hacemos siguiendo la nada? ¿Qué hace este mundo siguiendo la nada? Ídolos vanos. Un ídolo no es nada. Van a ir a la nada, al infierno eterno, donde no van a encontrar nada de Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí